A ver, permítame, voy a compartir la pantalla un momento. Sí, buenos días a todos. Bien, voy a compartir la pantalla. La última clase también tuve un problema que exactamente cuando estábamos terminando se me apagó mi máquina, entonces tenía la duda por ahí acerca del examen. El examen lo voy a hacer el día 9 de septiembre, entonces, bueno, esa es la fecha. Permítanme un momento. Es que tuve que cerrar absolutamente todo. Bien, dejen poner aquí en el Classroom, ya puse todo lo que fue el tema de búsqueda. Aquí está. Ya está aquí en la sección que es solución de problemas, ¿ok? En todo lo último que vimos está en métodos heurísticos. Aquí ustedes pueden checar. Bueno, pues ya puse los videos. Son 3 videos, incluido el de recocido simulado. Y aquí vienen los PDFs. Lo que me hace falta subir, que eso es, ahorita se los pongo, es el código fuente de los programas que yo hice. El código fuente para su tarea, y también voy a especificar una tarea. Por ahora, se las voy a explicar y enseguida, bueno, cuando finalicemos ya subo el código fuente y la tarea 2. Bien, la tarea 2 que van a realizar es, bueno, pues se corresponde a toda la sección que tiene que ver con solución de problemas mediante búsqueda, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí vimos en general 2 tipos de métodos para hacer la búsqueda de soluciones en un espacio de búsqueda. Entre los métodos que vimos, pues fueron los métodos exhaustivos, ¿no? Como los métodos de búsqueda en profundidad y en amplitud. Y luego el de primero el mejor, que es de la búsqueda voraz, ¿ok? Entonces están esos métodos y también están los métodos de los que vimos, pues está el de ascenso en la montaña y recocido simulado, que ya son con heurísticas. Bien, ustedes van a considerar estos métodos, puse esos, podrían ustedes considerar más, pero principalmente de los que hicimos, para que hagan un programa en Java, en Python, en C o en C++ para resolver los siguientes problemas. Aquí voy a agregarles lo de C++, porque igual y quieran usar un C++ para esto. Entonces, los problemas que van a resolver son 3. Estos problemas son como los que vimos en todos los ejemplos que estuvimos haciendo. Está el problema del rompecabezas de 8 piezas, ¿sí? Entonces, vimos ahí varias formas, inclusive hasta un ascenso en la montaña, para, partiendo de un estado inicial, llegar a un estado objetivo, y ahí, bueno, ustedes tendrán que definir el estado inicial y luego el estado objetivo. Entonces, deben de generar una configuración inicial preferentemente aleatoria. Sí, voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Si se les dificulta mucho generar la configuración inicial aleatoria, entonces háganla predefinida, ¿ok? Y luego, pues ustedes determinarán la función de evaluación que va a permitirles ir tomando las decisiones paso por paso para el problema, para encontrar la solución. ¿Qué método van a emplear? Ustedes, incluso si quieren usar un mismo método para todos,
o probar diferentes métodos por problema. Entonces, este es uno. El otro es el problema del agente viajero. Este es igual, dado un conjunto de ciudades, encontrar el recorrido más corto que visita todas las ciudades, sin visitarla 2 veces, ¿no? Solamente una vez y regresar al punto de partida. Entonces, este problema es tal como nosotros lo vimos, no tiene cambios. Ustedes tendrán que ver en qué lenguaje lo hacen, ¿no? Y el otro, que es uno como el que vimos en recocido simulado, es encontrar el valor mínimo. Nosotros hicimos un ejemplo de encontrar el valor máximo de una función. Y aquí puse los valores de la X serían de -8 hasta 8. Entonces, aquí en esta gráfica de la función, no sé si alcanzan a ver, pero el valor mínimo se encuentra en el 1, no en el 0, es que está aquí como muy grande el graficado, pero está en el 1, exactamente. Entonces, pues van a hacer también un programa que encuentre esta solución del valor máximo de esta función. Por supuesto, usando alguno de estos métodos, ¿ok? No es como de que hagan un programa aparte, sino probar los métodos de búsqueda de soluciones. Este es un ejemplo sencillo, pero bueno, tiene el propósito de ver que ustedes hayan comprendido cómo funcionan estos métodos. Para la entrega van a hacer un PDF con el código fuente explicado. Explicado no es línea por línea, sino las partes más importantes. Aquí voy a poner lo más relevante. Si es algo de imprimir o algo, pues, o sea, no hay que poner como línea por línea, sino solamente en las secciones más relevantes, lo más relevante del código, con imágenes de la ejecución. Y también pues hay que empacar y subir el código. Esto va a Classroom, ¿ok? Y la entrega, aquí dice, bueno, pues es en Classroom, el día 3 de septiembre, ¿ok? Entonces, este es el deadline que tienen, 3 de septiembre. Estamos hablando de mañana en 8 días, ¿ok? Entonces, bueno, esta tarea ahorita finalizando, ya por fin la terminé de definir. Ya está su material para que la puedan realizar. Y ustedes tienen la libertad del lenguaje que van a utilizar. Muchos de ustedes ya están trabajando muy bien en Python o pues simplemente prefieren trabajar en C o en C++. Entonces, aquí tienen la libertad, nada más que por favor no se les olvide, deben incluir imágenes de la ejecución de la tarea, ¿ok? Entonces, bien, esto es ya lo que se corresponde con toda esta sección. Aquí solamente me hace falta agregar la tarea en la sección de tareas. Por cierto que tenemos aquí una sección de tareas. Aquí la voy a poner, ¿ok? Esta tarea del curso. Y bueno, vamos entonces ahora a ver lo que es aprendizaje automático. Ya he estado reordenando de mejor forma el contenido aquí en la sala, que es lo que hemos ido viendo, y ahora vamos a ver aprendizaje automático. Bien. Ok, entonces voy a comenzar a grabar. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con este tema. De entrada veremos pues una semblanza general de lo que es el aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. En particular hoy vamos a ver qué herramienta vamos a usar, ¿sí?
porque sí necesitamos auxiliarnos de alguna herramienta con la que podamos trabajar. Entonces, bueno, pues les mostraré Weka, que es después de revisar varias opciones, decidí que vamos a utilizar Weka para toda esta sección y vamos a ir estudiando algunos algoritmos, no todos, porque el mundo de los algoritmos de aprendizaje es inmenso. Entonces vamos a utilizar Weka y vamos a ir estudiando el método y luego haciendo un ejemplo, estudiando el método y haciendo un ejemplo. Entonces, bien, primero que nada, vamos a ver qué es aprendizaje de máquina, ¿sí? Entre una de las áreas más importantes de la inteligencia artificial está hacer que una computadora sea capaz de aprender, que tenga una computadora, un robot o un programa en general que sea capaz de aprender, que pueda percibir del entorno, los datos, la información y que la adquiera y además que se adapte a eso que está viendo. Entonces, vamos a ir viendo de lo básico hacia lo complejo en lo que son algoritmos de aprendizaje de máquina, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que como definición, que el aprendizaje de máquina, voy a ponerla aquí es la ciencia que permite que las computadoras aprendan y trata de emular el comportamiento de aprendizaje que tienen los humanos. Entonces, la idea es de que de manera automática, por eso se llama aprendizaje de máquina o aprendizaje automático, que pues haya computadoras, programas que puedan ir aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Aprendiendo. Entonces, van a ir recibiendo información y van a ir adaptando su comportamiento. ¿Cuál es el punto, ¿no?, del aprendizaje de máquina? Pues primero, siempre se va a partir de datos. Hay que estudiar, hay que comprender un conjunto de datos. A partir de esos datos, aprender. Entonces, siempre se parte de el análisis de datos. Aquí vamos a ver que para aprendizaje de máquina se necesitan ciertos fundamentos, bueno, no ciertos, muchos fundamentos de estadística y de probabilidad, porque además hay muchos métodos probabilísticos para realizar el aprendizaje. ¿Okay? Entonces, bueno, todos los modelos, los métodos que vamos a ver, pues tienen su fundamentación teórica y en su fundamentación teórica está pues la creatividad, ¿no? La idea de cómo puede hacerse un programa que aprenda. En el aprendizaje de máquina no vamos a ver una programación explícita. Aquí se ve un enfoque de programación cuando comencemos sobre todo a ver lo que es la clasificación basada en entrenamiento. Nosotros no vamos a decir exactamente cómo hacer la clasificación, se hace una definición de lo que va a salir y entonces el programa debe de encontrar la forma de poner esas etiquetas. Vamos a decir, lo que sale son estos datos o estas clases y entonces el programa de aprendizaje tiene que encontrar como la función, ¿sí? Entonces, aquí no se hace programación explícita, aquí se parte del conjunto de datos de entrada y su salida. Normalmente nosotros veríamos esto como, vamos a poner aquí que casi no se ve. Perdón. Nosotros vamos a poner así, ¿no?, un conjunto de datos de entrada. Estos son datos de entrada y los datos, vamos a decir que tienen un conjunto de características que los definen, cada dato va a venir con un conjunto de características. Y normalmente nosotros tendríamos un programa que hace un procesamiento, ¿no?
Pero no, aquí en aprendizaje de máquina, el enfoque es, tenemos la entrada y tenemos la salida. ¿Cuál es la salida? El resultado, ¿no? ¿Cuál es el resultado de algo? Entonces, lo que se busca es que el programa encuentre una función de aprendizaje o una función de asociación o una función de dependencia. Entonces, esto es lo que trata de definir todos los algoritmos de aprendizaje, encontrar una función de mapeo. ¿Qué es lo que va a mapear? Pues los datos son los datos más las características con respecto a la salida. Tiene que encontrar la función de mapeo. Entonces, aquí el trabajo del aprendizaje de máquina está en encontrar esa función o modelo que representa de mejor manera estos datos con respecto a su salida. De eso se trata el aprendizaje de máquina. Por lo tanto, esto no es una programación explícita, ¿sí? Aquí no hay esta forma clásica en donde tenemos los datos, luego en la parte intermedia, pues algún método de procesamiento y no conocemos la salida. Lo clásico de la programación es eso, datos de entrada, métodos, algoritmos de procesamiento y lo que no sabemos es la salida. Aquí pues vamos a partir un poquito al revés. Por eso no es programación explícita. Trata de descubrir patrones ocultos en los datos, información que no es visible fácilmente. Entonces, los métodos de aprendizaje van a tratar de encontrar patrones o reglas, ¿ok? Y, pues claro, también el objetivo que vamos a ver en aprendizaje de máquina es la toma de decisiones a partir de ese análisis. Por esa razón, existe una relación muy importante entre lo que es aprendizaje de máquina, ¿sí?, con las áreas de ciencia de datos. Porque ciencia de datos se apoya muchísimo de los métodos algorítmicos para descubrir patrones, para descubrir reglas, para la toma de decisiones, etc. Y en ciencia de datos pues estaríamos levemente, pero viendo un poco de lo que es minería de datos. Y en la parte de minería de datos, pues combinaciones. En minería de datos y en ciencia de datos, pues a veces podríamos estar tratando con grandes volúmenes de información. Para nuestro curso no vamos a trabajar con volúmenes de información tan gigantes, porque bueno, pues no estoy suponiendo que ustedes tengan un equipazo en su casa, ¿verdad? Entonces, aquí habría muchas aplicaciones de la inteligencia artificial, específicamente el aprendizaje de máquina, en el tratar con grandes volúmenes de datos, ¿no? Aquí, bueno, vamos a poner o conjuntos de datos de gran tamaño, volúmenes de datos. Entonces, tiene muchas áreas en donde se combina de excelente manera todos los algoritmos de aprendizaje de máquina. Entonces vamos a ver esto. El aprendizaje de máquina o aprendizaje automático permite que las máquinas, nuevamente vamos a ver aquí este concepto de máquina, ¿sí? Para no... Aquí en máquina nos vamos a referir a un programa o a un agente inteligente, a un robot o cualquier tipo de software o ente inteligente que sea autónomo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de máquinas, pues es amplio, ¿no? El concepto, no se queda exclusivamente en el
campo de una computadora, ¿no? Es algo más. Entonces, el aprendizaje automático va a permitir que las máquinas aprendan sin que sean programadas explícitamente. Es a partir de los datos van a ir encontrando funciones, modelos, reglas que los representen, ¿sí? En general, existen 4 métodos de aprendizaje, que es el supervisado. Vamos a comenzar siempre por el no supervisado. Estas, digamos, son las dos grandes clases que hay, ¿no? Pero dentro de también está el semi supervisado y los métodos de aprendizaje reforzado. Entonces, el supervisado y el no supervisado, brevemente, ¿no? En el aprendizaje supervisado, vamos a aprovechar aquí que está. Listo. En el aprendizaje supervisado, vamos a tener un conjunto de datos. Vamos a poner aquí que a los datos nosotros, bueno, pues los vamos a nombrar datasets en inglés, porque así es como vamos a trabajar con esto. Datasets, conjuntos de datos, ¿no? Los datasets son, pueden ser archivos de texto, pueden ser archivos en Excel, pueden ser en CSV, pueden ser datos en JSON, pueden ser datos en diferentes formatos, ¿no? Pero un dataset es un conjunto de datos, ¿ok? Entonces, vamos a partir de un dataset. En el procesamiento, en el aprendizaje supervisado, el dataset se divide, ¿sí? Vamos a poner que este es el dataset de inicio y se va a dividir. Y va a dividirse en 2 secciones. Una se le va a llamar el conjunto de datos de entrenamiento. ¿Para qué es esto del entrenamiento? Esto de usar un conjunto de datos de entrenamiento hace que el método sea supervisado. Supervisado, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este conjunto de datos de entrenamiento, con ese conjunto se hace eso, se entrena un modelo, se identifican las características del entrenamiento, del modelo. O sea, con estos datos se obtiene un modelo, vamos a llamar modelo para clasificar o modelo para predecir. Y de ahí, entonces, ya con este modelo se utiliza el resto del conjunto que es para evaluar o para clasificar, o estos serían como el conjunto restante que es para hacer algún tipo de clasificación. Entonces, es supervisado cuando ustedes le dan esto, principalmente un conjunto de datos para entrenamiento. Ahora, este es el supervisado, ¿ok? El no supervisado. En el supervisado, además, pueden existir etiquetas, ¿sí? Es decir, el cómo se va a clasificar o cuáles son las etiquetas a las que se va a asociar el conjunto. En el no supervisado, vamos a ver, no supervisado, vamos a partir nuevamente del dataset que tenemos. Este dataset no va a ser dividido de ninguna manera. Aquí se aplican generalmente métodos de agrupamiento o clustering. Entonces, aquí los métodos para identificar son ciegos, parten de todo el conjunto que hay aquí y se hace agrupamiento o clustering. Y como resultado salen, pues vamos a decir, para este dataset, un conjunto de clases que se
identificaron a partir de este dataset, ¿sí? Entonces, este es el resultado del aprendizaje no supervisado. Entonces, básicamente la diferencia en los métodos está en que uno se cuenta o se utiliza un conjunto de datos de entrenamiento y en el otro no. En el supervisado, se presentan etiquetas o clases que se desean identificar, mientras que en el no supervisado no hay esas etiquetas, no existe. En el aprendizaje no supervisado se utilizan muchos métodos, muchas distancias para conocer las características, las diferencias que hay entre los datos para obtener el resultado. En el método supervisado también hay una característica especial. En el supervisado se puede conocer el resultado. En un supervisado para entrenamiento podríamos conocer el resultado de tal manera que nosotros vamos a probar qué método mejor clasifica a los datos. En el no supervisado no conocemos el resultado. Va a salir o va a emerger de manera automática. Entonces son dos enfoques completamente diferentes acerca de el aprendizaje, ¿sí? El tipo de aprendizaje que vamos a comenzar a ver nosotros sería el supervisado. También están variantes como semisupervisado y métodos de aprendizaje reforzado. Hay actualmente autores, porque es evidentemente este es todo un tema muy popular y popular, más no precisamente nuevo, ¿verdad? Es el aprendizaje profundo. Hay quienes lo ponen aparte como otro método de otra clasificación del aprendizaje y hay quienes lo ponen dentro de los no supervisados, por ejemplo, ¿no? Entonces, independientemente, nosotros también veremos un poco de este tipo de aprendizaje porque verdaderamente es más que popular, está siendo utilizado para todo tipo de cosas y bueno, pues vale mucho la pena comprenderlo. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje de máquina? Pues uno es hacer predicciones, ¿no? Acerca de la información que se está procesando, encontrar clases, agrupaciones, extraer las reglas de asociación. Esto de extraer reglas es muy interesante porque encontrar reglas es como encontrar patrones de comportamiento. Algunos de los casos interesantes que aquí no vamos a hablar mucho todavía de las aplicaciones, pero en el aprendizaje nosotros podríamos estar hablando de un dataset que se refiere a pues historiales, por ejemplo, de compra en algún almacén. Por ejemplo, vamos a suponer que se cuenta con el historial de compra de Walmart, ¿no? De, no sé, a lo largo de unos 2 o 3 años que tuviéramos esa información, que por supuesto es una cantidad inmensa de información para procesar, pero que se contara con ese historial. Bueno, pues a partir de esa información, extraer las reglas es encontrar patrones de comportamiento. ¿Qué encontraríamos como resultado de algo así? Pues, ¿cuáles son las fechas del año, por ejemplo, o en qué fecha se venden más tipos de productos? Por ejemplo, sombrillas. Y además de cuándo se venden más sombrillas, ¿cuáles son las marcas más compradas? ¿Para qué serviría esto? Pues para saber, para predecir y para tomar decisiones de, bueno, pues en qué época del año debo de abastecer los centros con más sombrillas. Además de cuáles centros, porque quizás no todas las tiendas manejan el mismo
el mismo tipo de clientes, etcétera. Entonces, hay muchísimas cosas que se puede extraer de la información, de las, pues vamos a decir, bitácoras de compra o bitácoras de uso, etcétera. Entonces, extraer reglas es encontrar patrones de comportamiento, ¿sí? Y, por supuesto, tomar decisiones. Como les comento, se usa muchísimo el aprendizaje de máquina para detectar y decidir acciones a futuro. Bueno, ya iremos viendo poco a poco, basándonos en los ejemplos que veamos, bueno, pues para qué puede servir, ¿no? Vamos a ver entonces primero el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, como les comentaba, nosotros vamos a partir de un conjunto de datos, los cuales vamos a utilizar una parte para hacer el entrenamiento. Se hace un entrenamiento y normalmente los resultados de salida son conocidos. ¿Por qué? Pues este tipo de algoritmos van a conocer el resultado, van a conocer los datos de entrada y lo que se tiene que encontrar es el modelo subyacente, o sea, cuál es el modelo o la función que mejor mapea los datos de entrada con sus características, ¿sí? Entonces, pues en este tipo de métodos de aprendizaje, vamos a decir que los modelos aprenden y se van a ir realizando ajustes. ¿Cuáles son las características más representativas? También podemos emplear en este tipo de modelos de aprendizaje pesos entre las características. De las características que son las más representativas, cuáles son los pesos asociados a esas características que tienen una mejor contribución en el resultado, ¿sí? Entonces, aquí hay en aprendizaje supervisado modelos de entrenamiento y los modelos de entrenamiento se van refinando. Por lo tanto, se hace mucho énfasis y análisis de lo que son los parámetros, atributos o características. Ustedes los van a ver en la literatura como features, características de los datos, ¿sí? Entonces, se va a ir bueno, vamos a ver cómo se hace para escoger cuáles son las características más importantes, cómo ir probando una por una. Hay métodos para conocer cuáles son los atributos más importantes para que participen en la predicción o encontrar el modelo más adecuado. Vamos a ver aquí en los métodos de aprendizaje supervisado dos clases. Nuevamente, uno es clasificación y la otra es regresión. Aquí van a ver en el aprendizaje supervisado esta parte. Este es como un conjunto de datos de entrenamiento, ¿sí? Los datos de entrenamiento, como ven aquí, son los datos más las etiquetas. Las etiquetas, ahorita vemos un poquito el concepto. Las etiquetas son como clases a través de las cuales nosotros vamos a ver las clases que nos interesan o los resultados asociados a las etiquetas. Aquí, bueno, pues está el algoritmo que se va a emplear y cuando ya está este algoritmo entrenado, vamos a decir, bien entrenado, ya pasó por la etapa de entrenamiento, de pruning, etcétera, ya está bien con respecto a estos datos, entonces tiene un modelo, ¿verdad? O sea, básicamente lo que hace un algoritmo de aprendizaje supervisado es obtener un modelo que se corresponde con los datos que utilizó para entrenamiento. Entonces, cuando llega la otra parte de los datos o inclusive datos nuevos, se aplica el modelo y se obtienen clases de predicciones. Esto es predicción porque vendrían nuevos datos, entonces se determina para esos nuevos datos a partir de este modelo
a qué clases pertenecen, se predice, ¿no? Entonces, hoy veremos un pequeño ejemplo de esto del aprendizaje supervisado y veremos un poquito el tema de los datasets. Bien, entonces en la clasificación, que es una de las formas principales de hacer el aprendizaje supervisado, el objetivo de la clasificación es predecir las clases a las que pertenecen los datos, ¿no? Por supuesto que tenemos que partir de hacer un análisis de cuáles son las clases que queremos obtener, cuáles son los datos con los que vamos a trabajar, cuáles son sus características, qué tipo de datos son. Las clases categóricas pueden ser de varios tipos, pero en términos generales vamos a decir clases o categorías, ¿no? Categorías pueden ser nominales o pueden ser numéricas, ¿sí? Ahora, los atributos de los datos, todo lo que son las características que describen a los datos, pues también pueden ser entre nominales y numéricas. Entonces, en general, vamos a trabajar más con clasificación en conceptos nominales. Por ejemplo, yo quisiera partir un conjunto de datos, hacer una clasificación binaria tal cual que unos representan un sí y otros representan un no. El sí y el no ya son nominales, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero hacer una clasificación de datos, puedo tener, vamos a decir, 3 clases, ¿no? Y decir uno acepta, no acepta y tiene la duda o no ha decidido, etcétera. O sea, esas son clases nominales, ¿ok? En las numéricas puede darse con rangos, puede darse también con valores discretos y puede darse en valores ordenados, no ordenados o pertenencia a conjuntos. Entonces, la clasificación tiene como objetivo determinar para un valor de entrada, para un dato de entrada, ¿sí? La clase o la categoría a la que pertenece. Y entonces la categoría puede ser una clasificación binaria o puede ser en 3 o en más clases o categorías, ¿sí? Entonces, bueno, hay la clasificación, vamos a ver que hay muchos ejemplos, como la detección de correo spam. Este es un ejemplo bastante abordado, es el de los ejemplos clásicos. Básicamente es una clasificación binaria. Si ustedes van a identificar a un correo como spam, pues va a tomar un valor, y si no es spam, pues otro. Eso es una clasificación binaria, es en 2, ¿no? Y también, pues las clasificaciones multiclase, que pueden ir en clases de números, estratos, etcétera. O sea, hay muchos ejemplos de clasificación, pero fundamentalmente la clasificación va a tratar de determinar para un dato particular a qué categoría o clase pertenece. Bien, aquí tenemos entonces este ejemplo, con un ejemplo como estos, pero que vamos a trabajar hoy, nada más que está en inglés, es pues clases, ¿no? Categorías. A partir de ciertas características, nosotros vamos a predecir, por ejemplo, si un día está soleado, airoso, lluvioso, nublado, etc. Este es un objetivo de la clasificación. Aquí vamos a ver en este ejemplo que es una clasificación binaria, ¿sí? La clasificación binaria es muy útil, hay muchísimos ejemplos para los cuales se hace la clasificación binaria. Básicamente hay 2 clases de objetos en este diagrama.
Tenemos círculos y tenemos cruces, ¿no? Aquí están los objetos que serán clasificados como círculos y los objetos que serán clasificados como cruces. Entonces, aquí va a tratarse de encontrar las relaciones entre las características particulares de cada uno de estos puntos para determinar a qué clase pertenecen. Pero los algoritmos de clasificación binaria básicamente van a tratar de encontrar la línea divisoria entre las clases. Esa línea divisoria es la caracterización, ¿no? Que divide respecto a las características de unos objetos con otros, que divide a las clases, ¿no? Entonces, esto es un enfoque, ¿no?, que vamos a ver acerca de la clasificación binaria, que es fundamental. También tenemos la regresión, que es el otro tipo de clasificación, y en esta, pues, se va a asignar categorías a datos que no están etiquetados. Aquí tenemos un tipo de aprendizaje con variables que permiten obtener un resultado, obtener las clases. Este es vean, el análisis de regresión. Este es un método que seguramente habrán visto ustedes en estadística, ¿sí? Un análisis de regresión lineal. Dado los valores de X y Y de un conjunto de datos, se puede obtener una línea, esta línea, que minimice la distancia que hay entre los puntos. Y este es un método clásico. Y a partir de este análisis de regresión, bueno, pues se encuentra precisamente la línea, y con esta línea se puede saber o se puede obtener etiquetas asociadas a los datos, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos enfoques, muchos métodos para hacer la clasificación. En general, la clasificación es muy interesante. Muchos también hay fundamentos matemáticos, principalmente estadísticos y probabilísticos, para todo lo que vamos a ver. Por otra parte, están las medidas de evaluación. Las mencionaré brevemente. Las medidas de evaluación, y las digo brevemente porque en los conjuntos que vamos a ver ahora para utilizar con la herramienta, se utilizan unas medidas que se llaman precisión, recall y F-measure. La precisión, vean, vamos a imaginarnos aquí el plano de datos clasificados, ¿ok? Vamos a suponer que hay una división. Entonces, bueno, voy a poner de un lado los datos que se corresponden a esta sección, y acá algunos otros, ¿no? Y de esta parte, pues voy a poner a los que tendrían que estar en esta parte, en la clasificación, y acá algunos equivocados, ¿no? Bueno, la precisión mide cuántos datos correctos fueron datos correctamente clasificados. Es decir, va a encontrar de todos los que están correctamente clasificados con respecto a todo el conjunto de los que tenían que estar clasificados, ¿no? Entonces, ¿cuántos fueron clasificados correctamente? Esa es la precisión de los métodos. El recall me ayuda a medir, ahora sí, datos que no fueron correctamente identificados. En el de la precisión se mide lo bueno del algoritmo, y en el recall se va a medir en general los datos que no fueron correctamente clasificados. Del total de datos que hay,
cuántos fueron correctamente clasificados y cuántos no fueron correctamente clasificados. Y la medida F-measure, este es un promedio armónico entre precisión y recall. Entonces, bueno, nosotros los vamos a ver. A partir de estas medidas de evaluación existe lo que se llama una matriz de confusión. Bueno, todo esto lo veremos, pero de entrada siempre tenemos forma de evaluar qué tan bueno o qué tan malo es un algoritmo que estamos utilizando para hacer la clasificación. Siempre. Entonces, las medidas de evaluación son muy importantes para que vayamos nosotros haciendo precisamente ese ajuste en los parámetros, ajuste en los pesos que tienen los parámetros con respecto al resultado que se espera obtener. Entonces, estas medidas de evaluación son precisamente para que pueda yo saber si estoy haciendo bien el trabajo de elegir, ¿no?, las características. Entonces, bien, estos son conceptos generales de lo que es el aprendizaje supervisado. Brevemente veremos lo que es el aprendizaje no supervisado. Esta es una introducción a todos los temas y entonces trabajaremos ya con una herramienta. Como les comentaba, el aprendizaje no supervisado, aquí no hay datos etiquetados, ¿ok? No se sabe cuál va a ser el resultado. Entonces aquí, pues, se va a extraer la información, pero no va a haber una forma de entrenamiento. Aquí se va a ir explorando y organizando la información en estratos o en grupos, que generalmente viene asociado con el agrupamiento o clustering. Entonces, agrupamiento o clustering básicamente es un análisis exploratorio de datos. Esto es lo que se hace en clustering, de tal forma que se organiza la información en grupos, ¿sí? Se identifican sus características y a partir de esas características se hace la organización o identificación de qué grupos pertenecen a qué clases, ¿ok? O qué datos pertenecen a qué clases o grupos. Entonces, se llama agrupamiento o clustering. Sin embargo, un grupo o un clúster podemos referirlo de igual manera como una clase. Al fin y al cabo, lo que se obtienen son clases, pero estas clases normalmente no vamos a haberles dado un nombre, ¿sí? O una identificación. Eso sucede en la clasificación, pero en el clúster se encuentran los grupos. ¿Cómo se identifican los grupos? Normalmente se observan sus características y se utilizan medidas de distancia entre los datos, de tal forma que aquellos datos que tengan una cercanía en sus valores, en sus atributos, quedarán agrupados como por similitudes. Vamos a decir, este grupo que está aquí tiene características similares. Hay una similitud entre los datos, también, etc. En el agrupamiento o clustering también existen algunos tipos de organización en donde se establece como salida del algoritmo el número de clusters o el número de grupos que vamos a obtener. Y en otros no, en otros se hace un análisis previo de cuántas clases o grupos son deseables y posteriormente se realiza el agrupamiento. Entonces, el número de clusters, identificarlo es también un tema en el agrupamiento. Y aquí recuerden, no hay entrenamiento, no hay datos etiquetados, no se conoce el resultado, es como hacer un tipo de clasificación a ciegas, es decir, no tenemos una forma de saber si
porque no tenemos el resultado, no tenemos una forma de saber a qué etiqueta pertenecen para ver si estamos haciendo bien el agrupamiento. Sin embargo, es muy útil estas técnicas de agrupamiento o clustering. Para el agrupamiento y también para la clasificación hay un tema muy importante que es la reducción de las dimensiones. Cuando nosotros nos enfrentamos a grandes colecciones de datos, es decir, datos densos que tienen muchísimas características, es deseable hacer una reducción. Hacer la reducción significa encontrar cuáles son las características más relevantes, cuáles son los valores de las características que realmente representan al conjunto, que permitirían hacer una reducción. Si se fijan, aquí tenemos 3 dimensiones para los datos. Del proceso de reducción dimensional para poder hacer la aplicación de un algoritmo menos costoso, menos complejo, se obtienen 2 dimensiones. De tal forma que sea más rápido el procesamiento. Entonces, la reducción dimensional trata de encontrar qué relaciones hay entre las características. Características, atributos o features, como se pone en inglés, es pues cuáles son relevantes, cuáles son importantes para hacer algún tipo de predicción, ¿sí? Entonces, estas técnicas permiten precisamente eliminar también el ruido. Habrá datos que además de que no contribuyen, pues puede que estén metiendo información que dificulta realmente obtener un mejor resultado. Entonces, se tiene que ver esta parte de la reducción dimensional y nosotros vamos a ver en Weka cómo se hace esto, ¿no? ¿Cuál es la forma como podemos hacer un método para identificar las características más importantes a partir de una colección de datos? Vamos a ver también lo que es el aprendizaje profundo o deep learning, que les comentaba que tiene muchísima relevancia porque se utiliza para muchas cosas. En procesamiento del lenguaje natural se está empleando bastante. En visión por computadora también se está utilizando bastante. Para aprendizaje profundo sí vamos a usar otra herramienta porque con Weka no nos alcanza para hacer algunas pruebas, algún corrido, ¿no? de un ejemplo. Entonces, este es un tema muy importante del aprendizaje de máquina que utiliza básicamente el concepto de redes neuronales. Ahora, las redes neuronales no son nuevas, las redes neuronales tienen mucho tiempo de haber sido propuestos como un método para hacer aprendizaje, pero actualmente ha proliferado muchísimo las redes neuronales multicapa o convolucionales y que han ido explorándose más y más formas de agregar este tipo de estructuras internas dentro de una red neuronal para hacer predicción, aprendizaje, etcétera. Entonces, bueno, veremos un poco lo que es el aprendizaje profundo desde el concepto y luego un poquito cómo funciona la parte de ir añadiendo más capas y fundamentos. Ahora sí, para lo que es aprendizaje profundo se requiere comprender los modelos matemáticos subyacentes porque hay una serie de funciones que se van incorporando en las capas que son precisamente las que ayudan a ir haciendo el procesamiento para encontrar o para resolver el modelo. ¿Okay? Bueno, este es el aprendizaje profundo y también existe el aprendizaje reforzado o reinforcement learning, ¿no? Que este es muy, muy interesante. Esta es una rama interesante, esta es una rama también que tiene muchos años en la inteligencia artificial para como método, ¿no? de aprendizaje. Entonces, aquí vamos a ver nuevamente en el aprendizaje reforzado, se basa
precisamente un agente va a ir realizando acciones en el ambiente, ¿sí? Y de esas acciones él va a recibir como tipo recompensas. Si mejora el ambiente, si tiene un efecto positivo, pues recibe una recompensa. Y si no, se irá dando cuenta de acuerdo al estado que produjo en el ambiente que no fue favorable. Entonces, la recompensa es la medida cómo se puede saber si el agente está realizando bien las cosas. Este es un tipo de aprendizaje en donde la gente va haciendo algo en el ambiente y va concibiendo, aprendiendo cuáles son las acciones mejores, las acciones que sí favorecen y cuáles no, de tal manera que va quedándose con una memoria de acciones favorables y las que no son favorables las descarta. El agente construye, ¿no? Un tipo de memoria del conocimiento que tiene a partir de realizar una acción y recibir una recompensa, realizar una acción y recibir una recompensa. Bien, esos son los tipos de aprendizaje que existen y vamos a ver entonces lo que es Weka. Hoy les voy a dejar también que hagan la descarga e instalación del Weka, pero vamos a verlo primero y les voy a ir explicando poco a poco qué vamos a hacer aquí con Weka, ¿ok? Bien, primero que nada, para instalarlo, ¿no? Es muy sencillo, ustedes busquen Weka Downloads. Les voy a poner aquí la página es Waikato. Bueno, aquí se llama, es esta de Waikato. Aquí es todo un wiki, ¿no? Donde ustedes pueden navegar para hacer búsqueda de información, documentos, etcétera. Pero básicamente aquí, antes de que me salga, aquí viene todo lo que es la información referente a la descarga. Mencionan aquí de una versión más reciente que es la 3.9, pero esta versión más reciente pues todavía no es estable. Entonces recomiendan que se instale la versión de Weka 3.8. Aquí nuevamente ustedes van a encontrar formas de hacer la descarga para diferentes sistemas operativos y hay incluso para otras plataformas. Bien, ya saben, yo bajé la de Windows. No cuesta ningún trabajo hacer esta descarga, ni la instalación. Es muy sencilla, nada más hay que decir que sí a todo y ya funciona. Eso sí, hay requerimientos para la instalación de Weka, ¿sí? ¿Qué requerimiento principalmente existe? Aquí están, requerimientos. Si ustedes van a usar una versión 3.8, por ejemplo, que es la recomendada porque es la versión estable, entonces ustedes van a necesitar una versión de Java 7, 8 o mayor, que hay mayores ya ahorita de la 8, entonces ustedes, si tienen eso, no tendrán ningún problema, ¿no? La versión de Java funciona muy bien para la instalación. Entonces, aquí Weka pues tienen todo el mundo de información. Está alojado en la Universidad de Waikato, ¿no? Hay mucha información aquí acerca de Weka, qué es lo que pueden hacer. Está basado en Java, ¿sí? Nuevamente, pero la herramienta me gustó mucho, ahorita se las voy a mostrar, realmente para comenzar a hacer pruebas, no requiriendo demasiada programación detallada, nos va a servir bastante. Entonces, bueno, yo ya la instalé y bien, voy a mostrarles ya instalada, bueno, hasta abajo, Weka. Aquí nada más lo que tienen que hacer, tienen la opción de ejecutar Weka con una consola y sin consola. Bueno, yo ejecuté esta
Por ahora no he visto ninguna dificultad ni problemas. Que por cierto, esto es de Nueva Zelanda. Entonces, hay un administrador de paquetes. Ahorita se los muestro. Este administrador de paquetes es este. Y normalmente se pueden hacer actualizaciones, pueden cargar más cosas que ya existen para el Weka. Entonces, bueno, este es solamente un mensaje. Este es el administrador de paquetes, ¿sí? Vean, aquí ustedes van a encontrar que Weka tiene como le llaman ellos interfaces, ¿no? Interfaces para usar. Está el Explorer, el Experimenter, el Knowledge Flow, el Workbench y simple CLI. En general, el Explorer, nosotros vamos a estar usando ahorita el Explorer, es una interfaz que los va a llevar de la mano para poder estar haciendo pruebas, ¿ok? Entonces, en el Explorer podemos aprender mucho más de los conceptos que están involucrados en la clasificación, en el agrupamiento, y veríamos los métodos que tienen incluidos. Existe la opción de agregar más, inclusive de que ustedes programen los suyos propios, ¿no? Pero por ahora vamos a comenzar solo con el Explorer en la parte de ir probando los métodos. También está el Experimenter, que es para más avanzados, que este Experimenter ustedes sí ya requerirían un conocimiento más detallado de todo lo que es los aspectos importantes y valores y modelos para hacer aprendizaje de máquina. Knowledge Flow tiene como visualizadores de lo que es el flujo de información, de cómo entran los datos, qué sucede en el intermedio y cómo sale. También está el Workbench, que es como un recurso importante para que ustedes puedan hacer uso de muchas herramientas, muchos recursos. Y bueno, simple CLI no lo he utilizado. Vamos a comenzar hoy con el Explorer. Bien, es yo noto bastante ágil y rápida la herramienta, ¿ok? Entonces, espero que ustedes puedan hoy hacer la instalación y probarlo. A mí no me costó casi ningún trabajo echarla a andar y hacerla que funcione. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí en Weka? ¿Y cuáles son los primeros experimentos con los que vamos a trabajar? Es muy importante aquí que nosotros aprendamos el concepto de los datasets, ¿sí? En la web ustedes pueden encontrar una buena cantidad de datasets. Vamos a trabajar hoy con un ejemplo que tiene ya Weka y también vamos a trabajar con uno que yo tengo, ¿ok? Bien, los datasets, así como pueden ustedes bajar encontrar fácilmente dónde se descarga Weka. Bueno, yo agregué aquí en la lista de lectura unos Weka datasets. Si estos datasets les paso la liga, permítanme. Ahí está. Aquí están los datasets y les paso la liga también del Weka, por si es que no lo alcanzaron a ver, de dónde se descarga. Este wiki está muy bueno. La verdad me parece una herramienta sencilla. No me parece complicada de trabajar, de instalar y de usar. Entonces, bien, ahí está. Los datasets y el Weka wiki. ¿Ok? Bueno, en estos datasets, para empezar, en Weka, principalmente los archivos que va a manejar como dataset. No se les olvide, un dataset es el conjunto de datos a partir del cual va a realizarse una clasificación, una regresión, un agrupamiento. O sea, estos son
datasets especialmente hechos para que pues aprendan a usarlo, porque vienen los datasets. Viene también una información en el wiki, en el Weka Wiki. Ustedes se pueden ir a la documentación y en la documentación viene, ahorita les muestro el libro, creo que fue, permítanme, Tools and Techniques. Es este. A ver si es este. Aquí en documentación ustedes se pueden meter a todas estas ligas. Hay mucha información. La verdad es que sí está de buen tamaño la herramienta. A mí me gusta que está muy documentada. Es exactamente. Me metí a este apéndice. Se los paso también. Está muy bueno. Para que ustedes vayan. Eso sí, pues nada más tienen que leer todo en inglés. No, aquí sí. Dígame. Perdón, pensé que alguien tenía alguna pregunta. O sí, mira, no escucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Me puede escribir en el chat, en dado caso? Creo que alguien está tratando de preguntar algo, pero no escucho. O si me escriben, ajá. Ok. Bueno, cualquier duda, igual me la ponen aquí en el chat y vengo y veo. Bien, entonces bueno, pues está también extensísimo este documento, pero muy bueno, ¿no? Aquí viene muy bien explicado en tipo manual, libro manual, viene explicado lo que es el Weka, cómo se utiliza, ¿no? Nomás tienen que leer todo. Y aquí, bueno, viene bastante información de las herramientas, cómo se instalan nuevas herramientas, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, hay más que eso, ¿no? O sea, hay otros recursos adicionales, hay unos libros, hay manuales, hay muchísimas cosas que ustedes pueden utilizar para trabajar con Weka. Bien, entonces estábamos hablando de los datasets, ¿ok? Los datasets, ahorita vamos a utilizar uno, en particular es Western ARFF. Lo importante de los datasets, aquí yo le di clic, básicamente nada más es texto. Los datasets en este formato ARFF tienen como unas etiquetas, @relation, @attribute. Estos arrobas son como identificadores de lo que viene, ¿no? La relación, ¿cómo se llama? Weather. Los atributos, tiene el Outlook, que son como las salidas, ¿no? Sunny, overcast y rainy. Viene la temperatura, la humedad, viento está en falso, verdadero, play. Lo que viene entre los corchetes básicamente es como los valores que tiene, ¿sí? Aquí si se fijan, para la temperatura lo que tiene son valores reales, ¿no? Son reales. Mientras que en el windy, que es como viento, pues viene verdadero y falso. Y play, básicamente este dataset se refiere a si está soleado o si está lloviendo o si está pues normal, intermedio, vamos a decir, y la temperatura tiene un valor, la humedad tiene otro valor, el viento, van a salir a jugar, ¿sí o no? ¿Ok? Estos datos vienen etiquetados para que se pueda hacer una predicción a través de la clasificación de cuándo van a salir y cuándo no van a salir a jugar, de acuerdo a estos datos, ¿ok? Bien, estos datos, ¿cómo se trabajan? Bueno, obviamente necesitamos el archivo, entonces ustedes los pueden seleccionar tal cual y en un
Notepad o editor de textos, lo que hacen es, lo guardan. Aquí lo tengo. Está el weather. Lo guardan. Ahí está. Tal como esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ustedes necesitan el archivo. Básicamente es un archivo con lo que trabajan. Entonces, este es el formato básico con el que trabaja Weka. Extensión, el ARF, ¿sí? ARFF es, ¿no? La extensión, ARFF. Bien, pero también trabaja con CSVs y también trabaja con algunos otros tipos de formatos. Ahorita se los voy a mostrar. Datos de entrada que puede recibir el Weka son archivos de texto en este formato, con esta estructura, archivos CSV, archivos en JSON, archivos en XML, etc. Entonces, en esta parte vamos a ver, lo primero que vamos a ver en la herramienta, en el Weka Explorer, que esta es una de las interfaces que tiene. Si se fijan, siempre está el preprocesamiento, hay clasificación, clustering, asociación, que es otro tipo de aprendizaje, la sección de seleccionar atributos y visualización. Esto de entrada no lo podemos utilizar si no hemos cargado un archivo de datos. Siempre tenemos que comenzar por cargar el archivo de datos. Para eso tienen las opciones de abrir el archivo o abrir un archivo desde una URL o abrir una base de datos o cargar instancias que vienen desde una base de datos o generar. Vamos a abrir el archivo. Ya posteriormente pueden probar con más opciones para la carga de datos. No pueden hacer nada mientras que no hayan hecho la carga de un archivo o de los datos. Entonces voy a poner aquí en el Open File. Y en el Open File pues yo ya tengo unos datasets que les voy a mostrar el día de hoy en nuestro curso. Aquí están. Entonces vean, aquí está, lo identifica porque tiene la extensión de ARFF. Igual lo podrían estar cargando desde la URL para trabajar con él. Bien, también hay las otras opciones que les comentaba. Está un conjunto de archivos ARFF como zipeado, ¿no? También hay otras opciones como este de nombres, el de datos o punto data, el CSV, que es el que les comentaba. Yo tengo otra colección que vamos a trabajar en CSV. Están instancias de JSON, también zipeados, y que es el libsvm. Bueno, todas estas opciones y más, acá hay más, XRFF, instancias serializadas como binarios, etcétera. También para archivos de MATLAB ASCII. Entonces hay muchas opciones para trabajar. Ahorita vamos a escoger que fue el que yo descargué, lo tengo ya como una copia de un archivo en una carpeta que yo hice especialmente, ¿no? De Weather ARFF. Entonces lo abro. En cuanto abro la colección, vean aquí, bueno, pues empiezan a aparecer una serie de gráficas. Automáticamente la herramienta selecciona alguna información. Por ejemplo, de este lado izquierdo van ustedes a ver los atributos que vienen en el archivo, en el ARFF o en los datos, ¿no? También van a ver ustedes que ya aparecen habilitadas las carpetitas que están en la parte de arriba para que se puedan hacer o realizar varias acciones. Entonces, vean, vamos a ver uno por uno los atributos. Si el atributo es de tipo nominal, sale información acerca de este atributo. Aquí como el Outlook es precisamente el que estamos viendo, Outlook, que es sunny, overcast y rainy.
Aquí nos va a decir cuántos datos hay de Sony, cuántos con el Overcast y cuántos con el Rainy. Y el peso que tienen respecto a la cantidad que son en el conjunto, ¿sí? Esto significa que habría 14 datos y entre los 14 datos tenemos 5 que dice 5 que tienen la característica de soleado, 4 de overcast y 5 de lluvioso. Entonces, este es el outlook, la temperatura. La temperatura no es nominal, la temperatura es de tipo numérico. Lo voy a hacer menos ancho, ahí está, tipo numérico. Entonces, aquí en esta, la temperatura, cuando ya es un numérico, va a decirnos el valor mínimo, el valor máximo, la media de los valores y la desviación estándar, ¿ok? Entonces, también dice cuántos valores son distintos, etc. Bien, entonces es la temperatura, la humedad también es otro valor de tipo numérico. Ok. Y el viento, aquí está el viento, vean, otro numérico. Y si van a jugar o no van a jugar. Esta es la clasificación. Ahora, quiero que vean con respecto, voy a quitar Cuando tenemos el resultado aquí, que vemos, dice, todos van con respecto a si van a jugar o no van a jugar. Esta es una clase elegida. De entre todos los datos, elige esta de si juegan o no juegan como el resultado, ¿sí? Como las clases con respecto a las cuales va a clasificar. Ustedes pueden hacer aquí en este botón de edición, ustedes pueden ver los datos, pueden cambiar datos, pueden agregar datos, pueden hacer pues diferentes acciones, ¿no? Como agregar, hacer algún cambio, vean, en los datos. Entonces, está muy buena la herramienta para que ustedes puedan ir explorando varios de los algoritmos. Bien, entonces esto es aquí en la parte de de haber hecho el procesamiento, ¿no? de los datos. Vamos a ver ahora en la clasificación. Aquí en la clasificación, con estos datos, precisamente, pues tenemos una serie de opciones. Ahorita voy a mostrarles nada más el de Cross Validation, que Cross Validation hace una validación cruzada de todos los atributos, ¿no? Y vamos a ver aquí en el Choose, en este clasificador, si ven aquí dice clasificador, está uno preestablecido. Bueno, en el Choose vamos a poder ver los diferentes clasificadores que tiene Weka. Vean, aquí hay clasificadores, ¿no? Están los basados en Bayes. Recuerden que Bayes es, pues el teorema de Bayes es probabilístico y existen varios tipos de clasificadores. Aquí ustedes pueden obtener más o menos alguna información acerca de estos clasificadores que están cargados, ¿ok? Ahora, nosotros veremos algunos de los clasificadores, pero previamente tenemos que comprender pues los fundamentos del clasificador, no más los vamos a estar corriendo, ¿no? Hay que ver cómo funcionan, qué características especiales tienen, etcétera. Entonces, bueno, hay varios tipos de clasificadores de Bayes. También hay varias funciones, distintos tipos de funciones para probar la clasificación, ¿no? Hay muchos ejemplos de la clasificación en textos, que eso también me parece muy importante, muy interesante. Entonces, todos estos son clasificadores. Entonces, entre todos ellos, vamos a escoger ahorita uno de árboles, J48, simplemente escojo y yo le voy a dar aquí que comience, ¿no? Entonces, al hacer la clasificación, vean aquí aparece, se aventó la ejecución rapidísima, son poquitos datos, por supuesto,
Y luego ustedes también pueden ver aquí en el log, este es una bitácora de lo que están haciendo. Aquí viene en qué hora y qué cosas están haciendo, qué hora que están haciendo, ¿ok? Entonces, esta bitácora también les permite estar viendo lo que han corrido. Bueno, aquí el resultado del clasificador o de la clasificación, ¿ok? Entonces, como resultado, aquí se está aplicando este clasificador que es el J48 sobre la relación. La relación es el nombre de todo el dataset, que tiene 14 instancias y 5 atributos, y aquí vendrían los atributos, ¿no? Son esos 5. El modo de prueba es validación cruzada, y luego aquí sale un árbol, Prunet Tree del J48. No estamos viendo todavía el algoritmo, pero está muy interesante ver cómo ejecutarlo aquí. Vean, saca en el árbol, este es un árbol de decisión, por cierto, ¿sí? Cuando la salida es Sony, con respecto a la humedad, va a decir que sí cuando la humedad es menor o igual a 75. Y va a decir que no, o sea que no sale a jugar. Esto del yes y del no significa la salida, ¿ok? Acuérdense, aquí como resultado está la salida. ¿Van a salir a jugar, sí o no? Entonces, hace un árbol de decisión con respecto a las características involucradas en los datos. Entonces, en una de las características involucradas está la humedad. Salen a jugar si la temperatura es menor o igual a 75. Y no salen a jugar si la temperatura es mayor que 75. Recuerden, esto está en otro tipo de grados, no son los grados centígrados, la humedad son un tipo de valor distinto, no, de hecho esta no es la temperatura. Entonces, sí salen a jugar cuando se cumple esta condición de que la humedad sea menor o igual a 75, y no salen a jugar cuando la humedad es mayor que 75, ¿sí? En el overcast, bueno, pues aquí hay que sí. En la salida para rainy, en el overcast todo sale que sí. Siempre que sucede overcast en los datos, salen a jugar, ¿sí? Esta es la deducción que tiene este árbol. Y luego, cuando está rainy en relación al viento, si el viento es verdadero, entonces no salen a jugar. O sea, está lloviendo y hace viento, no salen a jugar. Está lloviendo y no hace viento, entonces salen a jugar con todo y la lluvia, ¿ok? Bueno, aquí indica con estos datos el número de hojas, el tamaño del árbol. Ya veremos nosotros este concepto de árboles de decisión, pero esto es lo que construye este clasificador. Entonces, para este clasificador hizo esta identificación del árbol, y a partir de eso empieza a hacer cuántas instancias fueron clasificadas correctamente con este árbol que deduce, ¿sí? Con esta deducción que es 9, y las que fueron incorrectamente clasificadas 5, ¿sí? Entonces aquí ya vienen otros valores importantes para medir, para evaluar lo que está resultando de este modelo de árbol de clasificación. Y aquí ya viene esto que es la accuracy, es que también resultó este modelo con respecto, y aquí vienen estas medidas que les estaba comentando: la precisión, el recall y la medida F-measure, que este es un promedio de estas dos. Siempre representa un promedio de estas dos. Entonces, para la clase, en las mediciones para la clase sí y para la clase no. Y aquí viene la matriz de confusión, que les comentaba que existe una matriz de confusión para clases A y B. Como el resultado de esta clasificación son sí o no. O sea, esa es la salida que elige, es ¿salen a jugar o no salen a jugar? Entonces, la A significa sí y la B significa no.
Entonces, esta matriz de confusión es una forma completa de evaluar la precisión y el recall que tuvo su clasificador, ¿ok? Bueno, esta es cómo funciona, cómo pueden empezar a hacer pruebas. Aquí podrían escoger algún otro tipo de algoritmo de clasificación, alguna otra forma para hacer clasificación y podrían empezar a hacer algunos experimentos, ¿no? Entonces aquí está. Hay más carpetas importantes para hacer clasificación, agrupamiento, asociación, la selección de atributos, por ejemplo, y recursos para la visualización. Por ahora vamos a trabajar principalmente con la clasificación y vamos a estar viendo el significado, primero que nada, pues del algoritmo, ¿no? Con respecto a los datos, qué es lo que va a hacer, cuáles son este modelo que predice y luego la evaluación del modelo que predice. Todo esto nos hace falta. Voy a escoger, tengo otro dataset que ese sí no está entre los que vienen como referencia. Esta referencia que vimos acá, ¿sí? Pues tiene varias colecciones que ustedes pueden probar. Ahorita nada más estamos trabajando con este del Weather. La idea es de que ustedes instalen el Weka, lo puedan probar y vayan probando lo que pueden hacer con esta referencia. Bueno, entre los otros datasets que voy a referir, bueno, aquí está este que se llama Experiment. Se los muestro. Dice, a ver qué es esto. ¿Quién sabe qué le pasó? Ahí está. Bueno, este es un dataset estos son datos de la India, por cierto. Son un conjunto de datos que existen muchos datasets en internet que ustedes pueden bajar, muchos, con propósitos distintos, ¿no? Este dataset tiene, pues estas características, son datos de pacientes diabéticos, hipertensos y con enfermedades pues cardiovasculares, ¿ok? Entonces aquí viene, por ejemplo, un número consecutivo de cada registro. Como ven, pues este es un dataset un poquito más grande, no demasiado, son 219 registros, ¿sí? Luego viene un ID pues del paciente, es un registro por paciente, o sea, no se repiten, no hay dos registros por un paciente, es uno solo. Entonces, bueno, está el género, la edad, la altura, el peso, la presión sistólica, la presión diastólica, el heart rate es el ritmo cardíaco, exactamente, que son beats por minuto. El BMI es el índice de masa corporal. Y luego, bueno, aquí viene la hipertensión, clases de la hipertensión, vean. También viene la diabetes. Y bueno, pues de diabetes hay algunos espacios vacíos. Los que no tienen la palabra diabetes es que no padecen de la diabetes. Aquí, de hecho, en diabetes, déjenme aplicar aquí un filtro para conocer un poquito más las clases que hay en diabetes. O sea, hay vacías, no tienen diabetes, eso significaría las vacías no tienen diabetes. Las de diabetes solita, pues no hay ninguna información acerca de si es la 1 o es la 2. Y está la de diabetes tipo 2. Entonces, pues estas son las clases. Nosotros podríamos inclusive llenar los vacíos con no tienen, ¿no? Diabetes. Luego, déjenme poner que todos aparezcan de nuevo. Están los que tienen infarto cerebral, ¿no? Voy a poner de nuevo un filtro. Ay, no. Filtro. Era lo que quería hacer. Nada más están en dos. ¿Tienen un infarto o no lo tienen? ¿Sí?
los que tuvieron un infarto y los que no tuvieron. Este es un infarto cerebral, es decir, que tienen pues alguna obstrucción en alguna de las venitas del cerebro y genera una muerte del área, ¿no? Que son estos accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces, este es el infarto y aquí vamos a ver que está enfermedad cerebrovascular y pues insuficiencia de suplencia de sangre en el cerebro, ¿no? Aquí, por ejemplo, los que tienen una enfermedad cerebrovascular y están los que tienen esta insuficiencia de sangre en el cerebro, ¿no? Entonces, bien, estas clases, como ustedes pueden ver, lo que es la diabetes, primero la hipertensión, la diabetes, el infarto cerebral y la enfermedad cerebrovascular son como resultado, ¿ok? Esta es información de pacientes que tuvieron algún cuadro, está la información de la edad, la altura, el peso, etcétera, pero es muy importante conocer los datos de la presión, el ritmo cardíaco y el índice de masa corporal, ¿ok? Entonces, con respecto a todos estos datos, pues sí podemos ir tratando de encontrar, bueno, cuáles son los factores determinantes para que una persona tenga prehipertensión o para que una persona llegue a sufrir de un infarto cerebral o para que una persona tenga diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, este es un dataset que puede darnos un poco de sentido, tratar de encontrar las relaciones que hay para determinar, a ver, cuándo una persona tiene hipertensión, cuándo una persona tiene diabetes, etc. Entonces, voy a tomarla. Vean, aquí me voy al preprocesamiento. Abro el archivo. Este archivo tiene una extensión de CSV, ¿ok? Como estaba originalmente, tenía unas cabeceras que no las podía procesar la herramienta. Entonces, nada más quité ese renglón de cabeceras. Como ven, el archivo está con los atributos o características de forma muy simple, ¿no? Están muy planas. Entonces, en este caso, lo voy a abrir, y ahí están. Nuevamente podemos ver en todos estos casos los atributos, ¿no? Como está relacionado contra la enfermedad cerebrovascular, vean, la herramienta me identifica la clase de salida. Aquí en clase de salida yo podría decir que sea la diabetes o clase de salida que sea el infarto cerebral o la clase de salida que sea cerebrovascular. Entonces, el tema es que hay algunos espacios vacíos en estas salidas, ¿no? La hipertensión van a ver que no tiene espacios vacíos porque la hipertensión, si se fijan, está todo lleno. No hay valores vacíos. Mientras que en la diabetes pues hay muchos vacíos y hay algunos que tienen la diabetes 2 y hay uno que tiene una diabetes nada más, ¿no? También en el infarto cerebral. Entonces, cuando hay algunos espacios vacíos, podrían ustedes llenar con alguna etiqueta. Lo que pasa es que no hay etiqueta que diga no ha tenido infarto o no tiene enfermedad o no se ha declarado alguna cosa que complemente etiquetas, ¿ok? Cuando hay vacíos, ustedes van a ver en las gráficas aquí hipertensión como clase de salida, como lo que yo quiero predecir es la hipertensión, entonces la clase de salida me va a dar todo lleno. Pero si yo tomo la diabetes tiene muchos vacíos, ¿sí? Y tiene la parte aquí de pues con respecto a un atributo. ¿Qué atributo está evaluando aquí? Hombres y mujeres, ¿no? Vean, en la hipertensión que tenemos, la hipertensión tiene 4 tipos, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos aquí. Voy a volver a ver las clases. Hipertensión hay normal, prehipertensión, hipertensión estado 1, hipertensión estado 2, ¿no? Entonces son 4 clases. Entonces tenemos, fíjense, mujeres
115 mujeres, recuerden que son de la India, ¿ok? No son en México. 115 mujeres tienen hipertensión y, son 115 mujeres, el conteo total, y 104 hombres. Siempre en cualquier situación, hombres y mujeres, va a dar siempre lo mismo. O sea, son 115 contra 104, ¿sí? Ahora, la parte en la que vamos a ver esta sección azul, por ejemplo, infarto cerebral. Aquí en el infarto cerebral va a haber en las mujeres esta proporción de mujeres que han tenido infarto cerebral. Es decir, miren, hay más mujeres en total, hay menos hombres, pero infarto cerebral tuvieron más las mujeres que los hombres, ¿ok? La barrita azul es aquellos que aparece que tienen un infarto cerebral. Vamos a ver en la parte de enfermedad cerebrovascular. En la enfermedad cerebrovascular hay dos tipos, si ustedes recuerdan. Está la de la nada, cerebrovascular, aquí está. Enfermedad cerebrovascular e insuficiencia de sangre en el cerebro. Está la de vacías, que es que no han tenido nada, ¿no? Pero en lo que es el infarto, enfermedad cerebrovascular. Vean, los hombres han tenido más enfermedades cerebrovasculares de los dos tipos y las mujeres menos. O sea, siempre son más mujeres que hombres, es el mismo conteo. En la diabetes, es lo que les comentaba, como la hipertensión, si tiene todo lleno, entonces aquí podemos ver las diferentes clases que existen. Ahora aquí no estamos viendo a qué se corresponde cada color, solamente estamos viendo las del conjunto de hombres y del conjunto de mujeres. Bien, entonces ustedes pueden ir viendo por cada uno de estos atributos cómo se distribuyen los datos, ¿sí? En la altura. Las alturas que hay, aquí hay mínimo, máximo, promedio, en la desviación estándar de lo que son las alturas. Estas son los diferentes: altura, peso y luego presión sistólica, diastólica. Los datos, cómo se distribuyen, ¿ok? Bien, entonces en la clasificación, vamos a ver la clasificación de estos datos. Aquí voy a poner como salida, está la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Voy a usar el mismo algoritmo que es un árbol de decisión y lo ejecuto, ¿sí? Entonces, aquí, vean, nuevamente pueden ver el resultado de la clasificación. Aquí dice cuál es el método de clasificación utilizado, cómo se llama la relación, pues se llama experiment, así le puse al archivo. Tiene 219 instancias o registros, 14 atributos. Y entonces, aquí hay unos atributos que no son tan relevantes, como es el número y el ID, pero sí están el género, la edad, la altura, el peso, la presión sistólica, diastólica, etcétera. Bien. Entonces, como salida, como clase de salida, estamos identificando aquellos que tienen alguna enfermedad cerebrovascular, ¿ok? Y entonces el árbol, este árbol que identifica con respecto a la enfermedad cerebrovascular, va a decir que hay en relación a la hipertensión, ¿sí? Como atributo, en relación a la hipertensión, si tiene el estado 2 de hipertensión, entonces sufre de una enfermedad cerebrovascular. Estado 2 de hipertensión. Si está normal, vean la deducción que toma, ¿no? Entonces va a tener una insuficiencia de sangre en el cerebro. Esto, a mí me parece que este es un error, pero es normal, ¿no? Si tiene en la característica de hipertensión, tiene prehipertensión. Aquí ya lo combina. Si es mujer,
Es decir, si tiene prehipertensión y es mujer, entonces tiene una insuficiencia de sangre en el cerebro. Si tiene prehipertensión y es hombre y además tiene una altura menor a 159, va a sufrir de una enfermedad cerebrovascular. Si tiene prehipertensión, es hombre y tiene una altura mayor a 159, entonces va a sufrir de insuficiencia cerebral, de insuficiencia de sangre en el cerebro. Y por último, si tiene hipertensión en grado 1, va a tener enfermedad cerebrovascular. Estas son como las condiciones que deriva a partir de los datos. Si son correctos o no son correctos, bueno, aquí este es el punto. Está seleccionando el árbol de decisión, las características de hipertensión, género y altura como medios para hacer la clasificación, ¿sí? Y bueno, aquí ya viene la evaluación del método. Vean que no tiene un resultado completamente bueno, o sea, tiene 64% de instancias correctamente clasificadas y 36% de instancias pues que no fueron correctamente clasificadas, ¿no? Está clasificando, no se olviden, contra la enfermedad cerebrovascular. Aquí la clase es quienes tienen insuficiencia de sangre en el cerebro y quienes tienen enfermedad cerebrovascular y quienes no tienen nada, ¿no? Porque también están los que están sin ningún dato. Entonces, de acuerdo con esto, bueno, pues esta es su evaluación del clasificador con respecto a la enfermedad cerebrovascular, ¿ok? Pero vamos a probar con otras. Está la hipertensión, ¿sí? La hipertensión solita como salida de la clasificación. Aquí lo podemos ejecutar en la hipertensión. Vean, para la hipertensión, nuevamente sale, bueno, toda la información. Y aquí van a ver las características que considera importantes para determinar la clase de hipertensión que tiene. Y este es un clasificador mucho más preciso. Aquí dice que si tiene la presión sistólica menor o igual a 119, entonces va a ser normal. Si tiene la presión sistólica mayor a 119, entonces va a evaluar. Con respecto a la presión sistólica menor o igual a 139, tendría prehipertensión. Si tiene la presión sistólica en mayor a 139, entonces este es el árbol, ¿no? Se deriva en presión de la sangre sistólica menor o igual a 159, estado 1 de hipertensión, y la otra, la presión sistólica mayor a 159 en estado 2 de hipertensión. En todos los casos utilizó una sola característica como determinante para clasificar, ¿sí? Y vean, su clasificación fue muy precisa. De las 219 instancias, clasificó correctamente 99, solo una falla. Entonces, aquí encuentra un modelo que predice para estos datos de mucha mejor forma el resultado. Entonces, las formas, los resultados que tiene aquí en las evaluaciones de precisión, recall y medida F-Measure, tiene correctamente, vamos a ver la precisión, vean, casi es 1, el recall es 1 y la medida de F-Measure es de cerca de 1, entonces tiene para el estado 2 de hipertensión muy buena. Como ven, precisión y recall cerca del 1 o en 1, este es un muy buen clasificador para estos datos, ¿ok? Y aquí viene la matriz de confusión. Entonces, bueno, este es para la hipertensión. Veamos algunas otras salidas. Está para la diabetes. ¿Quiénes tienen diabetes? ¿Quiénes no tienen diabetes? Para explorar, ¿no?, estos resultados, tenemos para este clasificador el árbol estuvo muy sencillo.
para saber si tienen diabetes tipo 2 o no. Aquí básicamente del total de instancias clasificadas correctamente tuvo 37. Aquí estas 37 tiene que ver porque hay una que dice por ahí que es diabetes, ¿no? En las etiquetas, vamos a decir, todas las demás tienen nada. Aquí hay un nada, ¿no? Entonces, pero la identificación de la diabetes tipo 2, este clasificador, pues lo logró en el 97.3684. O sea, este es un porcentaje elevado, ¿sí? Entonces, supo clasificar de muy buena forma a la diabetes tipo 2. Si se fijan aquí en la precisión, el recall y la medida promedio, ¿ok? Entonces, esto es lo que se hace con estas datasets, con esta herramienta. Nosotros podemos ir probando. Este ya no me da el start. Este porcentaje de split tiene que ver con el porcentaje de datos para entrenamiento, pero aquí yo ya estoy viendo que no me va a querer salir. En la cerebrovascular sí, en el infarto cerebral yo creo que los datos no son buenos para hacer la clasificación, diabetes e hipertensión. Y todos los demás pues ya son clasificadores. Bueno, el índice de masa corporal es un dato más de información más que un dato para clasificar. Entonces, bueno, aquí podemos obtener bien información para la diabetes, información para la hipertensión y la enfermedad cerebrovascular. Todo tendrá que ver principalmente con los datos, cómo tienen sus datos. Los datos ustedes los pueden corregir, completar, hacer una limpieza, prepararlos de mejor manera para que ustedes no tengan estos huecos, estos faltantes, y que puedan hacer unas pues estimadores de modelos mucho más adecuados. Bien, no sé si tengan alguna duda hasta aquí respecto a la herramienta. El conjunto de datasets ya lo vimos, hay bastantes datasets. Por ahora me interesa que primero que nada ustedes hagan la instalación del Weka, que aquí está en el Weka Wiki, está todo lo que es la descarga e instalación, no es complicada, ¿no? La descarga e instalación de su Weka para su sistema operativo. De ahí, pues también está la parte de ver la documentación. Toda la documentación ustedes pueden descargarla en un PDF o estarla consultando en línea. Entonces, les quedaría como una tarea, pero tarea no. Esta es una actividad que tienen que hacer el día de hoy como parte de lo que estamos viendo para poder trabajar con los algoritmos. Vamos a utilizar Weka, vamos a irlo instalando e iremos estudiando primero pues los métodos de clasificación y haciendo pruebas, métodos de clasificación y haciendo pruebas. Y así iremos poco a poco con el contenido de todo lo que es el aprendizaje de máquina, que es bastante interesante, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Se queda como actividad que deben de hacer el día de hoy, que hagan por favor su instalación del Weka y que prueben por lo menos la dataset del weather, del clima, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. No, gracias, profesora. Ok. Bien. Bueno, pues entonces nosotros nos veríamos el próximo martes. Ahorita les voy a subir el código fuente de referencia para la tarea 2. Y bueno, el documento de la tarea 2 ya se los mostré, pero lo tengo que colocar ahí en el Classroom. Ya tienen ahí los videos y los PDFs para que puedan hacer su tarea. Y cualquier duda, pues me pueden escribir o comentar y con gusto podemos revisar. Pues que tengan un excelente día.
Cuídense mucho y vayan instalando, por favor, su herramienta con la que vamos a trabajar esta parte de clasificación. Gracias, profesora. Muy buen día para todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora. Cuídense. Bye, bye. Buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen día para todos. Bye, bye.